Ahora que ya entendemos cómo funciona el Warp, vamos a ver los diferentes tipos o modos de Warp que están disponibles en Ableton Live 12. Para empezar, vamos a ver el primer modo de Warp que se llama Beats, y este modo es el que siempre se activa predeterminadamente. El modo Beats, como su nombre lo indica, es ideal para cuando vamos a trabajar con beats, o sea, una batería grabada. Y para entender esto mejor, tengo aquí en este proyecto una batería que hice yo. Para empezar, abrimos la vista del clip dando doble clic, como siempre, y lo primero que nos fijamos es que el clip tiene el Warp activado. Lo más importante antes de trabajar con la herramienta Warp en Beats es asegurarnos que los marcadores que Ableton Live nos genera automáticamente estén en la posición correcta. Entonces, primero vamos a asegurarnos que nuestros marcadores estén al principio de cada onda. Y recuerden que los marcadores que nosotros creamos son amarillos, pero si no los modificamos manualmente, los marcadores que Ableton Live genera automáticamente son solo estas flechas grises que encontramos aquí arriba. Ahora vamos a comprobar que esté bien. Para esto hago zoom y voy revisando de izquierda a derecha. Parece que está todo bien, pero si de casualidad uno está mal y yo quiero cambiarlo, puedo hacer esto. Digamos que este de acá está mal, que en vez de tener un marcador en esta parte de acá, quiero tenerla en esta parte de acá. Entonces para esto me vengo aquí al marcador, pongo clic derecho y pongo eliminar. Y ahora doy doble clic en donde yo quiera. Así tengo otro marcador en otro lugar. Pero como estaba correcto voy a poner control Z. Ahora fijémonos que aquí abajo de Bits tenemos este menú que dice Preserve, o en español preservar, en el cual podemos elegir las opciones para cambiar el comportamiento del warp cuando se cambia de tempo y queda más o menos espacio entre las ondas. Para ser sincero, la mejor opción siempre va a ser preservar las transientes o transitorios. Como ven aquí está en Transients. Y los otros en general sirven más como para crear diferentes efectos creativos o hacer un poco más interesante el beat, pero casi siempre termina sonando diferente. Para empezar, hay que fijarse que el tempo de mi proyecto es 170 bits por minuto, y ese también es el tempo de mi beat. Entonces, esto suena ahorita así. Pero si yo cambio esto y pongo en 90 bits por minuto, por ejemplo, va a sonar así. Se puede escuchar cómo las notas se distorsionan un poco otra vez porque cambian su tamaño y se alargan para ajustarse al nuevo tempo, pero sigue siendo el mismo ritmo y básicamente el mismo beat que escuchamos al principio, solo que un poco más lento. Pero si yo cambio esto de transientes a una barra, esto va a sonar así. Y como ven, el sonido cambió. Igual si yo pongo en vez de una barra, media barra, se va a escuchar diferente. Y lo que está pasando aquí básicamente es que se ajusta la primera mitad del tiempo que yo seleccioné y la segunda mitad se comporta como vemos en las flechas de aquí abajo. Para entender esto un poco mejor, primero vamos a cambiar de nuevo a una barra. Y ahora vemos que hay en el menú de estas flechas. Estas flechas representan cómo se va a reproducir la parte de mi clip que escogí aquí arriba. En este caso sería una barra. La primera flecha, o sea la flecha apuntando a la derecha, que tiene una línea al final, significa que la repetición está apagada, o sea que reproduce la parte que seleccioné y el resto se silencia. Algo así. La segunda opción,
que es la que están dos flechas apuntando a la derecha, significa que se va a repetir una parte en esta barra. Como pudieron escuchar, la segunda parte de la barra es la que se repite. Y por último, la tercera opción, que es la que hay dos flechas apuntando a lados distintos. Esta significa que se va a reproducir una parte y de ahí se va a repetir otra parte pero en reversa. De ahí, aquí al lado tenemos el envolvente de transientes o transitorios, el cual nos permite hacer fundidos después de cada transiente, y como se acuerdan, los fundidos hacen una especie de suavizado de audio, y si esta opción está en 100, no vamos a tener ese efecto. Pero si está en 0, después de cada transiente, se va a bajar el volumen hasta llegar a la siguiente. Para escuchar esto un poco mejor, voy a poner la primera opción de la flecha, y recuerden que cuando está en 100 no tenemos fundido, así que suena así. Esto significa que justo en la mitad se para de una, pero si le pongo en el 50% más o menos, podemos escuchar cómo se va bajando el volumen. Ahí se bajó muy rápido, pero si le pongo en 80, se va bajando de a poquito. Ahora, la verdad es que yo recomiendo que exploren estas funciones en algún clip cuando quieran hacer algo diferente o para hacer algún efecto creativo en alguno de sus proyectos para que lo prueben. Pero generalmente se utiliza la opción de transientes para que se escuche mejor el sample con el que están trabajando. Por último, voy a volver a elegir la opción de transientes y las dos flechas, que es el predeterminado, y como se acuerdan hay algunas partes que suenan raro. Y esto se da porque mi clip se alarga para ajustarse a mi tempo. Y la manera más fácil de arreglar esto es cambiando la opción de las flechas a la primera para que no se alargue también el sonido de cada transiente, sino que como se acuerdan, la primera flecha solo hace que se reproduzca el sonido de esa onda y que de ahí pare. Entonces si pongo play ahorita, suena así. Pero si cambio esta flecha a la primera, ahora va a sonar así. Como escucharon, suena mucho mejor. Entonces, en resumen, estas opciones de preservar y las flechas de aquí abajo controlan lo que pasa entre las transientes y cambia el sonido de acuerdo a eso.